¿Quién es realmente Ibrahim Traoré? Porque sí, para muchos es la salvación, pero para otros es solo otro dictador disfrazado de revolucionario. ¿Cómo pasa un simple soldado joven a convertirse en el presidente más temido y admirado de su país? ¿Y qué está haciendo este hombre que tiene a todo Occidente nervioso? Ibrahim Traoré, con apenas 36 años, llegó al poder en Burkina Faso tras un golpe de Estado y hoy muchos lo ven como un héroe que desafía a las élites mundiales, mientras otros lo acusan de autoritario y de restringir libertades. ¿Estamos ante un líder que cambiará la historia de África o ante un gobernante que terminará hundiendo su país aún más? La figura de Ibrahim Traoré se ha convertido en uno de los rostros más comentados de la escena política africana contemporánea. Este joven militar, que con apenas 36 años ocupa la presidencia de Burkina Faso, ha logrado dividir opiniones dentro y fuera del país. Para algunos, Traoré encarna la esperanza de una África más soberana, resistente a la injerencia extranjera y decidida a gestionar sus propios recursos. Para otros, sin embargo, su llegada al poder mediante un golpe de Estado despierta temores de que se repita la vieja historia de líderes militares que prometen libertad, pero instalan gobiernos autoritarios. Su ascenso no fue casualidad. En septiembre de 2022, Traoré encabezó una insurrección militar que depuso a Paul-Henri Sandaogo Damiba, quien a su vez había tomado el poder tan solo 8 meses antes. Este relevo abrupto expuso una realidad innegable: Burkina Faso, como otros países del África Occidental, continúa atrapado en un ciclo de inestabilidad política, golpes de Estado y tensiones internas. La inseguridad generada por grupos armados yihadistas, la crisis humanitaria y la desconfianza hacia las antiguas potencias coloniales forman un cóctel que alimenta la narrativa de hombres fuertes como Traoré. Pero, ¿quién es realmente Ibrahim Traoré? Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal para no ser el único en perderse lo que los medios tradicionales no cuentan. Continuemos. Detrás de su uniforme y su discurso firme se esconde la trayectoria de un oficial formado dentro del ejército burkinés, forjado en la lucha contra el terrorismo en la región del Sahel. Sus seguidores destacan su determinación y su carácter austero, rasgos que contrastan con la imagen de algunos de sus predecesores, más cercanos a las élites y menos sensibles a las penurias del pueblo. Traoré se ha ganado la simpatía de sectores jóvenes y rurales que ven en él a un hombre dispuesto a devolver al país la dignidad y la soberanía. Uno de los factores que alimenta su popularidad es la comparación inevitable con Thomas Sankara, nombre que todavía resuena con fuerza en cada rincón de Burkina Faso. Sankara se convirtió en presidente a inicios de la década de los 80, y bajo su liderazgo el país, que entonces se llamaba Alto Volta, adoptó el nombre de Burkina Faso, la tierra de los hombres íntegros. Con un enfoque de autosuficiencia, reformas radicales y un abierto rechazo a la dependencia de potencias extranjeras, Sankara se ganó la admiración de muchos africanos. Su asesinato en 1987, tras un golpe de Estado, puso fin a un breve pero intenso capítulo de reformas e inspiró a generaciones de líderes. Hoy, la sombra de Sankara planea sobre cada paso de Ibrahim Traoré. Sus discursos retoman ideas de orgullo nacional, combate a la corrupción y soberanía económica. El joven presidente ha endurecido la relación con Francia, antigua potencia colonial, exigiendo la retirada de tropas extranjeras y renegociando acuerdos de explotación de recursos naturales. También ha reforzado la cooperación con países como Mali y Níger, alineándose con gobiernos igualmente surgidos de golpes militares que pregonan la ruptura con Occidente. No obstante, esta narrativa de independencia y resistencia también ha generado preocupación. Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales temen que la retórica antiimperialista de Traoré sirva como cortina de humo para la consolidación de un poder personalista. Desde su llegada a la presidencia, se han denunciado restricciones a la prensa y se han limitado manifestaciones opositoras. Las justificaciones oficiales siempre apelan a la seguridad nacional y a la necesidad de mantener la unidad frente a la amenaza yihadista, que continúa cobrando vidas en el norte y el este del país. La situación de seguridad en Burkina Faso es alarmante. Grupos armados vinculados tanto a Al-Qaeda como al autodenominado Estado Islámico han extendido su presencia, desplazando a miles de personas y obligando a comunidades enteras a huir de sus hogares. Este contexto ha permitido a Traoré fortalecer su discurso como comandante en jefe de una lucha que define como existencial, la patria o la muerte, ha repetido en varias intervenciones públicas. Esta consigna, muy similar a la que alguna vez pronunció Sankara, alimenta el aura de líder revolucionario,
pero también recuerda que la militarización de la vida política puede volverse un arma de doble filo. En el plano internacional, Traoré se ha convertido en una pieza clave del nuevo rompecabezas geopolítico del Sahel. El giro hacia alianzas con Rusia y la expulsión de tropas francesas han provocado tensión con Occidente. Algunos analistas interpretan estas decisiones como un intento de Burkina Faso de diversificar sus apoyos militares y económicos. Sin embargo, otros advierten que esta dependencia de nuevos socios puede replicar formas de tutelaje disfrazadas de cooperación. Dentro de Burkina Faso, la percepción de Traoré varía según el lugar que ocupe cada ciudadano en la escala social y geográfica. Para los habitantes de la capital, Ouagadougou, el presidente representa orden y una mano firme frente a la corrupción. Para comunidades rurales que sufren la violencia diaria de los ataques yihadistas, su figura despierta tanto esperanza como incertidumbre. Las promesas de reconstrucción y protección chocan con la dura realidad de aldeas arrasadas y carreteras tomadas por insurgentes. Mientras tanto, la pregunta de si Traoré podrá sostener su popularidad sin derivar en prácticas autoritarias sigue abierta. La historia política de Burkina Faso enseña que los golpes de Estado rara vez se traducen en estabilidad prolongada. El ciclo de derrocamientos, promesas de refundación y nuevos conflictos es parte del tejido político de un país que no ha conocido la alternancia pacífica del poder durante décadas. Hoy, las calles de Ouagadougou son testigo de marchas de apoyo al joven líder, mientras en algunos sectores se alzan voces que exigen la apertura de espacios democráticos y la convocatoria de elecciones libres. En sus discursos, Traoré asegura que su misión es devolver la soberanía al pueblo y sanear las instituciones antes de ceder el poder. Sus detractores lo acusan de usar la amenaza terrorista como excusa para prolongar un mandato sin control parlamentario ni contrapesos reales. El paralelo con Sankara alimenta tanto la esperanza como el miedo. La esperanza de ver renacer la dignidad y el desarrollo social de un país rico en recursos, pero empobrecido por años de saqueo y corrupción. Y el miedo de repetir la tragedia de un líder carismático convertido en mártir, víctima de intereses que superan las fronteras nacionales. Mientras la figura de Ibrahim Traoré gana fuerza en Burkina Faso, el país se encuentra atrapado en la compleja encrucijada entre la búsqueda de soberanía real y la tentación de perpetuar el poder por vías de facto. Su ascenso, respaldado por sectores del ejército y una franja importante de la juventud descontenta con gobiernos anteriores, se ha sustentado en un discurso que apela a la independencia total de actores externos. Esta postura conecta con un sentimiento profundo que recorre gran parte de África Occidental, la fatiga de depender de antiguas potencias coloniales y organismos internacionales que, según muchos ciudadanos, nunca han priorizado el bienestar local. Uno de los puntos clave que alimenta la narrativa de Traoré es la explotación de recursos minerales. Burkina Faso posee yacimientos de oro, manganeso, zinc y otros minerales estratégicos. Sin embargo, durante años la gestión de estos recursos ha favorecido a compañías extranjeras, mientras la población apenas se beneficia de la riqueza que yace bajo su suelo. Al llegar al poder, Traoré comenzó a revisar contratos mineros y a exigir una mayor participación del Estado burkinés en la renta extractiva. Sus partidarios celebran estos movimientos como pasos firmes hacia una economía más justa, aunque críticos alertan que el control estatal, mal gestionado, podría abrir las puertas a nuevas redes de corrupción. En los últimos meses, se ha intensificado la retórica contra Francia. La expulsión de tropas francesas y el cierre de bases militares que operaban desde territorio burkinés enviaron un mensaje contundente. Traoré no está dispuesto a mantener la influencia militar extranjera como pilar de seguridad. No obstante, la retirada de estos contingentes ha dejado un vacío en la lucha contra los grupos armados que operan en la región. Para llenar ese vacío, el gobierno ha buscado fortalecer alianzas con otros países que comparten desafíos similares, como Mali y Níger, creando bloques de cooperación militar regional que apuntan a reemplazar la seguridad proporcionada por potencias extranjeras. Sin embargo, la nueva orientación de Burkina Faso no está exenta de controversia. El viraje hacia Moscú como nuevo socio estratégico ha encendido alarmas en la diplomacia occidental. Traoré ha recibido apoyo logístico y material de Rusia, principalmente en forma de armamento y asesoría militar. Este giro se inserta en una tendencia más amplia en África, donde varios gobiernos militares buscan diversificar sus alianzas para reducir la dependencia de Occidente. La pregunta que se plantean analistas es si estos pactos realmente garantizan soberanía o simplemente sustituyen un tutelaje por otro.
Mientras se reconfigura el tablero geopolítico, las condiciones de vida de millones de burkineses siguen marcadas por la precariedad. La inseguridad alimentaria, la falta de acceso a servicios básicos y el desplazamiento forzado por los ataques yihadistas dibujan un panorama sombrío. En zonas rurales, comunidades enteras han abandonado sus tierras para refugiarse en la periferia de Ouagadougou y otras ciudades, lo que genera tensiones sociales y sobrecarga servicios ya frágiles. El gobierno de Traoré ha prometido reforzar la asistencia humanitaria, pero los recursos estatales son limitados y la corrupción estructural sigue siendo una amenaza latente. En paralelo, organizaciones de derechos humanos denuncian un endurecimiento del control interno. Reporteros y activistas han manifestado temor ante una creciente vigilancia y la aprobación de medidas de excepción que restringen libertades fundamentales. Bajo el argumento de combatir la desinformación y evitar el pánico social, se han impuesto límites a la cobertura mediática de operaciones militares y conflictos armados. Para algunos sectores, estas restricciones son una señal inequívoca de autoritarismo. Para el círculo cercano de Traoré, son acciones necesarias para salvaguardar la moral de las tropas y la cohesión nacional. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de noticias impactantes de última hora. Sigamos. La paradoja es evidente. El mismo Traoré que despierta entusiasmo por desafiar la influencia extranjera enfrenta críticas por reprimir voces internas que podrían fortalecer la democracia. En barrios populares de Ouagadougou, el apoyo se mezcla con la resignación. Jóvenes desempleados, comerciantes y agricultores valoran la valentía de su presidente, pero comienzan a preguntarse cuándo llegará la prosperidad prometida. La promesa de devolver Burkina Faso a manos de su pueblo se topa con la complejidad de un Estado debilitado por décadas de corrupción y redes clientelares profundamente enraizadas. En este contexto, la figura de Thomas Sankara regresa como símbolo. Muchos burkineses decoran sus casas con retratos de Sankara, organizan reuniones comunitarias donde se repiten sus discursos y citan sus frases como recordatorio de una época que, aunque breve, encarnó la esperanza de una nación capaz de decidir su propio destino. Ibrahim Traoré, consciente de esa carga simbólica, suele invocar la memoria de Sankara para legitimar su mandato. La diferencia es que Sankara llegó al poder con un proyecto de transformación social que priorizaba educación, salud y autosuficiencia agrícola, mientras Traoré enfrenta un escenario más caótico, con la inseguridad y la insurgencia como telón de fondo. El liderazgo de Traoré se prueba día a día en el campo de batalla, pero también en la arena diplomática y económica. Su habilidad para mantener cohesionado al ejército será determinante para su supervivencia política, ya que la historia reciente de Burkina Faso muestra que la lealtad de las Fuerzas Armadas no siempre es inquebrantable. Además, deberá equilibrar las expectativas de la población, que demanda resultados concretos más allá de los discursos de soberanía. La comunidad internacional observa con atención, dividida entre la condena y el pragmatismo. Gobiernos occidentales mantienen un discurso crítico, preocupados por la deriva autoritaria y la influencia rusa. Sin embargo, el pragmatismo impone cierta contención. La lucha contra el terrorismo en el Sahel sigue siendo un asunto de interés global, y cualquier vacío de poder podría dar espacio a redes extremistas que amenazan la estabilidad de toda la región. Mientras tanto, Traoré proyecta la imagen de un comandante que no vacila. Se muestra en actos públicos rodeado de soldados, recorre zonas de conflicto y participa en ceremonias simbólicas donde promete liberar cada rincón del territorio de la amenaza insurgente. Esta exposición refuerza su perfil de líder cercano a la tropa, pero también lo expone a riesgos personales. Varios intentos de atentado han sido frustrados, lo que no hace sino alimentar la percepción de que su lucha es tan peligrosa como necesaria. Para muchos ciudadanos comunes, la verdadera pregunta no es solo si Traoré se parece a Sankara, sino si podrá sobrevivir a las fuerzas que truncaron el proyecto de su predecesor. La sospecha de que intereses externos conspiren para neutralizarlo es fuerte entre la población, y cada rumor de complot alimenta la narrativa de un líder rodeado de enemigos que no está dispuesto a ceder. La historia reciente de Burkina Faso ilustra un dilema que recorre buena parte de África Occidental: la tensión permanente entre la esperanza popular de un renacer nacional y la fragilidad de los procesos políticos. Ibrahim Traoré, quien encarna para muchos burkineses la oportunidad de corregir décadas de dependencia y abuso, se enfrenta a un laberinto de amenazas internas y presiones externas que podrían definir el éxito o el colapso de su proyecto. Desde que asumió la presidencia tras un golpe militar, Traoré ha tratado de consolidar su legitimidad ante un pueblo que, aunque cansado de la corrupción endémica,
Observa con atención cualquier paso que sugiera la instauración de un régimen autoritario. En sus discursos, el joven mandatario insiste en que no desea perpetuarse en el poder, sino devolver la estabilidad y la dignidad a una nación que, pese a ser rica en recursos, ocupa uno de los últimos lugares en los índices de desarrollo humano. Sus acciones, sin embargo, generan opiniones encontradas. La militarización de la seguridad y la imposición de restricciones a la oposición política y la prensa despiertan recelos. En Ouagadougou y Bobo-Dioulasso, las dos ciudades más grandes del país, algunos sectores urbanos reclaman garantías de que el calendario para restaurar la democracia no quede en el olvido. Aunque no existe una hoja de ruta clara para organizar elecciones, Traoré asegura que antes de hablar de urnas debe garantizarse la soberanía territorial y la derrota de las células yihadistas. La población rural, que carga con el peso más brutal del conflicto armado, vive la realidad de los desplazamientos, la escasez de alimentos y la destrucción de cosechas y escuelas. Miles de familias se han visto obligadas a dejar atrás sus hogares para salvar la vida. En aldeas cercanas a la frontera con Mali y Níger, la presencia del Estado es casi simbólica, limitada a patrullajes esporádicos y a la entrega de ayuda humanitaria cuando la situación lo permite. Esta crisis humanitaria alimenta el descontento, pero también fortalece la narrativa del presidente. Muchos ven en él a un comandante decidido a ir donde otros no quisieron ir, alguien que recorre aldeas, visita frentes de combate y aparece junto a soldados mal pagados y escasamente equipados. La imagen de un líder que comparte los riesgos del campo de batalla refuerza su carisma y proyecta un aura de sacrificio que recuerda, inevitablemente, al mito de Sankara. Sin embargo, la diferencia con la era de Sankara es notable. En los años 80, el país no enfrentaba una insurgencia yihadista tan extendida ni una fragmentación tan profunda de su territorio. Hoy, Traoré no solo necesita ganar batallas militares, debe construir instituciones que respalden la promesa de autosuficiencia. Sin una administración sólida, la riqueza minera seguirá siendo una bendición para las élites y un espejismo para el campesinado. Los sectores empresariales locales y las élites políticas desplazadas por el golpe de Estado tampoco permanecen en silencio. Algunos de estos grupos, con conexiones con redes internacionales, han intensificado sus críticas, advirtiendo que las políticas de Traoré podrían aislar al país y espantar inversiones. Al mismo tiempo, denuncian una concentración de poder en manos de un círculo cerrado de militares y asesores, que manejan decisiones estratégicas sin contrapesos reales. Mientras tanto, la comunidad internacional evalúa sus cartas. Organismos multilaterales y potencias occidentales han condenado los golpes militares en la región, pero se muestran cautelosos al aplicar sanciones que podrían agravar la ya delicada situación humanitaria. Francia, que durante décadas ejerció influencia directa sobre Burkina Faso, enfrenta protestas y actos simbólicos de rechazo, como la quema de banderas y el cierre de bases militares. Estados Unidos sigue con atención los movimientos del Kremlin, preocupado por la expansión de la influencia rusa en una región clave para el tránsito de recursos y rutas migratorias. En el plano interno, la juventud burkinesa desempeña un papel clave. Para una generación que ha crecido entre promesas incumplidas, golpes de Estado y conflictos armados, Traoré representa una apuesta arriesgada. Los comités juveniles que organizan manifestaciones a su favor exigen cambios estructurales, acceso a la educación, empleo digno y protección frente a grupos armados. La impaciencia crece a medida que las expectativas chocan con la realidad de un Estado con recursos limitados. Otro frente sensible es el de las comunidades tradicionales y líderes locales, actores que han jugado un papel histórico como intermediarios entre el gobierno central y la población. Traoré ha procurado ganarse su respaldo, visitando aldeas remotas, participando en encuentros comunitarios y prometiendo infraestructuras básicas como pozos de agua y centros de salud. Estas giras refuerzan su legitimidad popular, pero no sustituyen la necesidad de una estrategia nacional capaz de articular seguridad, desarrollo económico y participación ciudadana. En este escenario de tensiones, la figura de Traoré se erige como símbolo de una nueva generación de líderes africanos que desafían abiertamente la tutela de Occidente. Su discurso resuena más allá de Burkina Faso, conectando con movimientos panafricanistas que reclaman que el continente tome el control de sus recursos y su destino. Para sus simpatizantes, Traoré es la encarnación de esa aspiración. Para sus detractores, es otro líder militar más, envuelto en un relato heroico para ocultar la perpetuación de un mando sin contrapesos democráticos. La gran incógnita es qué rumbo tomará su mandato.
¿Logrará Ibrahim Traoré consolidar la seguridad interna, reorganizar la economía y preparar el terreno para una transición pacífica y democrática? ¿O se sumará a la lista de líderes africanos que, tras prometer romper cadenas coloniales, acabaron tejiendo redes de poder personal que perpetuaron la dependencia bajo otro rostro? El futuro de Burkina Faso pende de un hilo. Entre aldeas arrasadas por la violencia, jóvenes que marchan coreando su nombre y diplomáticos que calculan movimientos, Traoré avanza. Su reto no es solo enfrentar insurgencias armadas, sino demostrar que la historia no siempre se repite. Que es posible abrir un camino que combine soberanía real, desarrollo inclusivo y respeto a las libertades. A estas alturas, el pueblo burkinés observa. Algunos rezan para que la suerte de Ibrahim Traoré no sea la misma que la de Sankara. Otros se preparan para exigirle que cumpla cada promesa. Todos coinciden en que el tiempo de las excusas se terminó. En el corazón de África Occidental, un país pequeño sigue enviando un mensaje grande. La dignidad y la soberanía no se heredan, se defienden cada día, aunque cueste sangre, sudor y, en ocasiones, la propia vida. Ahora nos gustaría saber qué opinas de lo que está pasando y lo que está por venir. Nos encantaría leerte en comentarios. Finalmente, recuerda unirte a la familia suscribiéndote al canal para estar al tanto y no perderte noticias exclusivas como la que te dejo en pantalla. No quieras perdértela, te veo dentro.